Muy buenos y bien llegados un día más a este espacio de la asignatura de Lengua Asturiana y Literatura para secundaria y bachillerato dentro de Educastur TV en TPA. Hoy vamos a seguir afondando en los contenidos de lengua asturiana, pero ya sabéis que tenéis también el nuestro blog asturianotv.wordpress.com, donde podéis atopar más contenidos, lecciones complementarias de cada clase, recursos para entretenerse en estos días. Y venga, vamos a arrancar, pero antes, como siempre, tenemos que ver el refrán del día, que güey, Dios puede mucho, pero más puede el cucho. Dios puede mucho, pero más puede el cucho. ¿Qué querrá decir? Al final del programa descubrímoslo, si no lo sabéis ya. Estos que tengo aquí en la estantería son diccionarios bilingües. Por ejemplo, el de inglés galego, galego-inglés, francés turco, turco-francés, catalán-francés, castellano-asturiano o inglés-asturiano, asturiano-inglés. Los diccionarios pueden ser bilingües y las sociedades y las personas también. Una sociedad considérase bilingüe cuando usa dos lingües como medio de comunicación, de tal modo que de algunos o muchos de los individuos que formen parte de la misma participen individualmente de esta característica. Así no podemos decir que la sociedad asturiana es bilingüe, porque el asturiano y el castellán conviven en una parte y el gallego asturiano o fala y el castellán conviven en otra. No hay que esquecer tampoco que en Asturias hay una importante comunidad de falantes de lengua de señas y que también hay una lengua propia de Asturias. Yo la verdad sé muy pocas palabras, prestaríame de aprender muchas más y creo que todos debemos de hacerlo. Pero, ¿sabéis cómo se dice Asturias en lengua de señas? Pues así no. ¿Veis qué fácil? Asturias. Bien, con todo, a más de estas lingües propias de los que vos falo, que son las propias del territorio, hay que tener en cuenta que en Asturias fálense muchas más lingües en el día a día, porque hoy somos una sociedad multilingüe consciente, llegado de muchos lugares. De algunos estudiosos consideren como bilingües a todos los individuos que tengan de algún conocimiento de una segunda lengua, aunque sea un conocimiento pasivo. Mientras que para otros, es bilingüe nada más aquellos que tienen un nivel de uso asemejado en una lengua y la otra. Esta última situación, la de tener a las dos lenguas como propias y con un buen nivel en ambas, y la que podríamos llamar ideal y recibe el nombre de bilingüismo equilibrado. Una persona que es bilingüe equilibrada y quiere usar una u otra lengua en función de las necesidades comunicativas de la situación en la que se atope. Como es lógico pensar, una buena educación bilingüe tentará siempre el objetivo de llegar a individuos que sean verdaderamente bilingües de forma equilibrada. Pero truyao, una comunidad o sociedad bilingüe considera asesina cuando en ese grupo se usen las dos lengües como medio de comunicación de tal modo que de algunos o muchos de los individuos participen de esa característica de forma habitual. Al respective de los estados podemos atopar muchas combinaciones no que finca a la diversidad lingüística. Hay los que se consideren bilingües o multilingües, cuando se remanen más de dos lingües. Y es difícil atopar en el mundo un estado que sea monolingüe. Ya sabéis que estamos hablando de unos 7.000 lingües en el mundo, 6.000, 7.000 y alrededor de 180 estados, por lo tanto, tan repartidas más lingües que estados existen. En Europa nada más hay un estado que tenga o que tiene una sola lengua propia, Islandia, y es porque es una isla y muy pequeña. Otros, como Portugal, tienen una lengua en la mayor parte del territorio y una parte pequeña, en este caso en la tierra de Miranda, el asturiano, conocido allí como mirandés. Otro caso extremado es el de Suiza, considerado un estado multilingüe compuesto por 10 comunidades monolingües, magar que en esas escuelas de todo el estado también se estudien las demás lingües, en el so día a día utilicen nada más una lengua en cada uno de los cantones de Suiza. Sí que así, en la mayor parte de los casos, cuando conviven dos lingües, no suelen hacerlo en plena igualdad. Entre los grupos sociales bilingües pueden aparecer y aparecen fenómenos denominados diglosia. Anguaño defínese la diglosia como la situación sociolingüística que se da cuando dentro de una comunidad existen dos lingües, una considerada alta y otra considerada baja. Esto es por razones históricas de todo tipo. Una lengua pasa a estar relegada a usos no oficiales, no formales, como y pasó al asturiano, mientras que la otra acútase para los espacios formales.
Como funcionan estas situaciones de bilingüismo desequilibrado? Bueno, pues podéis verlo en esta tabla donde se expresa como la lingua A pertenece a los ámbitos formales y la lingua B a los ámbitos no formales, creando una situación de bilingüismo desequilibrado o diglosia. Por ejemplo, ¿dónde es más habitual sentir l'asturiano? ¿En el xulgau o en el chigre? ¿En una oficina o en una fiesta? ¿Dónde os parece? ¿Trabajando en una conversación laboral o en familia? Bueno, pues por lo general en el segundo caso, en el chigre, en una fiesta o en familia, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque son situaciones no formales y por lo tanto considérense más afalladices para usar la lengua con menos prestigio, mientras que el castellán, que es la lengua oficial y no minorizada, tiende a usarse más cuando queremos ponernos en situaciones formales, el xulgau, el trabajo, la oficina, esos casos que vos decía. Bueno, realmente, generalmente, la lengua alta está normalizada, mientras que la baja no, aunque en el caso del asturiano hay camín fechu na normalización del idioma, non completo, pero sí parcial. Les dos lingües sufren un reparto, digamos, de funciones, de tal manera que la alta y la que se usan es comunicaciones formales, como os decía, en situaciones donde uno piensa que tiene que amosar, digamos, la socara más formal, mientras que en otras, menos técnicas, la que se considera la lingua baja, la lingua B, que se remana en contextos pues, informales y familiares, dándose así ese proceso del que falábamos de bilingüismo desequilibrado. Lo normal es que la lingua alta pues, acaba utilizándose en la ciencia, en la literatura, en la administración, mientras que la baja pues, úsase con la familia, con los collacios o con los vecinos. Las situaciones de diglosia son bastante injustas para los falantes de una de las dos lingües, que están obligados a tener que camudar el registro de forma habitual cuando tienen que enfrentarse a situaciones formales. Y por lo tanto, la herramienta usada para tornar esta situación es la normalización lingüística, que busca hacer normal el uso de la lengua baja en los espacios donde se usa exclusivamente la lengua alta. Esto es buscar la igualdad y suele hacerse en el contexto de la Constitución española pentemedis de la Declaración de Oficialidad. Otro día falamos de cómo se normalicen les lingües en esta situación, pero ahora rematamos. Podéis compartir, eso sí, anécdotas, historias sobre momentos que vivierais de cerca, situaciones donde vos sonó raro sentir l'asturiano o de alguien corrigió a otra persona por estar usando l'asturiano en un contexto en el que no había facelo en teoría. Y por tanto podéis contárnoslo en redes sociales citando @asturianotv y compartiremos esas historias que de xuro que son muy interesantes. Ahora vamos a por un pocoñín de gramática. Una de las cuestiones que más dificultades genera a la hora de aprender asturiano es el uso de las preposiciones per y por, ya que como sabéis en castellano nada más existe el uso de por, en asturiano que tenemos ese uso que viene del latín de per y por. Vamos a ver en primer lugar cuando usamos per. Vemos que también añadimos les contradicciones que se hacen entre la preposición per y los artículos el, la y los sos plurales, ¿vale? Per más el, pel, per más la, pela, per más los pelos, per más les, peles, per más lo, pelo. Ahí tenemos esas formas que pueden aparecer también en estos ejercicios y a lo largo de estas explicaciones. Bien, vamos a ver de algunos ejemplos, pero sobremanera en primer lugar esos usos. En asturiano emplease per cuando esa preposición aparece para referirse a un lugar, pero donde se va o a un sitio donde se está. Van per casa, baxa pel camín, los rapacines anden pel parque o los papeles están pelos caixones. Este mismo uso del per atópase también en expresiones intensivas como tuvo machacando per él toda la tarde, tuvo reñendo per él, echó per él hasta fartucase, en el sentido de criticar, y también se usa per para el tiempo o para lo que está pasando en un momento, ¿no? Por ejemplo, un tiempo que puede ser en este momento, puede ser otra domina, otra época. Vémonos pela mañana y aconsellámonos pela tarde, por ejemplo. O pela salmana, trabajen 5 días. Hay clases pel invierno, pela primavera y pela seronda. También hay ese uso del per. Úsese también per para expresar tiempo de labores o de colleta de frutos.
allá pela pasión axuntámonos nel prau, pela hierba empecé a amanecer, la fiesta ye peles ablanes. Y también, eso ye, pa fiestes, pa dicir el tiempo de fiestes, per Santolaya, per San Antón, per San Xuan. Ay, a ver si salimos ya y podemos empezar a dir a esas fiestes de prau y a todas esas romerías de Asturias. Bien, l'usu cabero, que ye el de instrumento o medio, envióme una carta per correo electrónico o per correo certificado. Vemos la televisión per cable, llamelos per teléfono. Vamos a ver de ellos ejemplos para que los veáis per escrito. Anden per aquí, el mozu traballa pel pueblo, Olaya anda per Avilés. Fui a caminar pel monte. Les clases d'Astúries viles pela TPA. Mandai les xeres per correo. ¿Tenémoslo claro? Vamos a ver los usos del por. Incluimos también esas fórmulas que faen contracción con los artículos. Pol, pola, polos, poles y polo. ¿Vale? Non é difícil. Otro día falamos más de las contracciones. Güey, vamos a dejarlo ahí, pero tener claro que pueden aparecer esos fenómenos. Vamos a ver. Por podríamos decir simplemente que en el resto de los usos pues vamos a hacer uso de por. Y valdríanos en realidad, y es más sencillo, pero bueno, vamos a adentrarnos un poco en esos usos y en explicarlos, ¿vale? Cuando fai de complemento a xente, ese por y por, non per, ¿vale? Este libro está fecho por Xuan. Ahí lo tenemos. O cuando lle la causa de qué cosa. Vamos a poner otro ejemplo. Posóse por la to culpa o pasó fame por no tener la cena. También se usa cuando expresamos un precio. Mercolu por 10 euros, por ejemplo. O para decir en lugar de o como. Por ejemplo, mercolu por bono o un por otro. También para expresar finalidad. Dir por él, o sea, dir a buscarlo, ¿no? Por ejemplo, fui por Xuan. Ahí tendríamos uno de esos usos. O también expresiones como por amor, ¿qué? Por causa de, o dai por bailar, por ejemplo. Ocúrrese y bailar, tiene esa ocurrencia. Entrugar por, quexarse por, naguar por, cuando estamos preparando la xinta igual también y estamos ya naguando por, ¿vale? Vamos a ver de ellos ejemplos este por. Y médico en Eluca, traballa por la salud de los demás. Por amor del andanciu, de coronavirus, estamos en casa cerrados. Este rapaz y un fedor, quéxase por to, ¿mal? Por más que lo digas, non va a facerte caso, nagua por comer, o tú fixiste mucho por la abuela. Ahí vemos esas fórmulas cuando utilizamos por. Este significado extremado de las preposiciones per y por permítenos dixebrar oraciones como este camín está fecho pel pueblo, a lo largo del pueblo, o este camín está fecho pel pueblo, fecho por la xente del pueblo, ¿vale? O traballar por Asturias a favor de Asturias, o traballar per Asturias, traballar a lo largo de Asturias. Bien, estas diferenciaciones podemos verles claras en frases como estas, que son prácticamente iguales, muy asemelladas, pero tienen significados extremados. Este camín está fecho pel pueblo, o este camín está fecho pol pueblo. El primero fala de que está fecho dentro, a lo largo del pueblo, mientras que el segundo fálanos de que lle el pueblo, la xente de ese lugar, quien garró les pales y punxose a facer ese camín. Lo mesmo tendríamos el segundo caso. Esa muller traballa por Asturias, pues podría ser una activista a favor de las causas de Asturias, mientras que esa mujer traballa para Asturias podría ser cualquier persona que agarrando una furgoneta pues pueda estar vendiendo casadillas para Asturias, por ejemplo. Bien, vamos a seguir con un ejercicio y aquí tengo 10 cosas que voy a enseñaros. Vamos a ver. Ahí tenemos la primera fue de ejercicios y aquí tengo las distintas fichas que tengo que ir insertando en el lugar que corresponde. Así que vamos allá. Un yao sabe lo que hay. Ir pensando conmigo, ¿eh? Vosotros vais pensando en casa y vais pensando qué pondríais. Pero un yao saben lo que hay. Pelotru, yo pondría aquí pelotru. No dicen nada, vale. Voy a decir, en este caso sería tiempo, pela mañana. Vale, votaron causa, ¿no? Por su candidato, está fecho por carpintero, tendríamos aquí también. Están los cacharros por fregar, aquí tendríamos un por. Y tarde tan pesadas les tiendes, que diría aquí,
pelatarde, tampes yaes, les tiendes. Tenémoslo, ¿vale? Completo. Bien, y vamos con la segunda parte de estos ejercicios. A ver, teníamos claro que si trabaja por el pueblo, en favor del pueblo, y pol. Vale, voy a ponerla ahí, que tengo a mano esta. Y si trabaja a lo largo del pueblo, y que trabaja pel pueblo. Vale. Salió por poco dinero. Recordamos que para hablar de perres utilizábamos por. Vale. Por. Vamos a poner este de aquí. Y ahora, per aquellos días, porque falamos de una domina, de un tiempo, o sea, así que usamos el per, pues pásame el pan, por favor, en este caso. Subí al monte per esta calella, ¿vale? Y no pudieron dir, y en este caso ya la expresión, por amor de sopa, por la causa de sopa. ¿Tenéislo bien? Yo creo que sí. Bien, pues con estos ejemplos podéis hacer vosotros frases, a lo mejor frases divertidas, frases o hacer algún meme, como el otro día vos dije, y colgarlo en las redes sociales, citando @asturianotv, o mandárnoslo por correo, o mandárnoslo a la web. Podéis hacerlo de cualesquiera de las maneras, pero podéis animar esas redes con actividades para esta asignatura de lengua asturiana y literatura. Y ahora vamos con 10 cosas para no aburrirnos en estos días. Buenas, agarráisme aquí en el laboratorio haciendo unos experimentos, porque a mí gustame mucho la ciencia, y claro, a mí gustame la ciencia y préstame cosas de ciencia en asturiano. Entonces, bueno, voy a quitar esto, porque voy a despeinarme todavía. ¿Sabéis que hay una revista de ciencia en asturiano? Son Ciencias, cartafollos de ciencia y tecnología, que asoleya cada año en formato digital la Academia de la Lengua Asturiana. Y en lugar de hacer estas cosas que estoy haciendo aquí, qué mejor que leer sobre ciencia, pero de gente que sabe de verdad, gente que son expertos internacionales de la Universidad de Oviedo y de muchas otras universidades. Tengo aquí descargado el último número de la Academia, de la revista Ciencias, y voy a dejaros aquí abajo el enlace, y también en el nuestro blog. La revista dirígela Carlos Lastra, que es profesor de la Universidad de Oviedo. Y por ejemplo, en este último número, en el plumero de la Pampa, tenemos de algunos contenidos como estos que vais viendo aquí. Por ejemplo, sobre el plumero de la Pampa, un vecino peligroso para iniciar, un reportaje también sobre la fauna en Chernóbil después de esa gran tragedia nuclear que hubo a finales de los años 80, y hasta un reportaje sobre asteroides. Así que si os presta la ciencia, Ciencias, cartafollos asturianos de ciencia y tecnología, de verdad, no podéis perderlo. Venga, rematamos con esto, pero en antes, un cantar. Eso sí, en la cocina. Voy a ver cómo tengo la cinta porque estoy preparándolo y tengo miedo que se me queme. No sé a vosotros, pero a mí, mientras cocino, préstame sentir música. Entonces, y cuando me viene también la idea de qué temas proponemos. Voy a apagar esto aquí porque si no, un fedor. Voy a hablaros de una mujer que tiene una voz impresionante, un estilo propio y ablucante, lo de Marisa Valleroso. Marisa Valleroso, tales especies, perdonad, entamó en el mundo de la tonada, de la canción tradicional en el año 2000, cuando yo era muy moza, y ganó, bueno, casi que todos los premios del momento. Ella entamó con Alfredo Canga, que es uno de los grandes de la música asturiana, y algamó pues el premio a la mejor cantadora del año del 2006, 2007, 2008 en el Memorial Sirvino Argüelles. En el 2008 ganó el premio de la crítica de la RPA. Bueno, lo cierto es que, ganólo todo. Y entamó una carrera con su hermano, los Valleroso, y eran pues un dúo que triunfó por todos los lugares, y después ella sola, en 2011, asoleía su primer disco en solitario, de Lo Fondero l'Alma.
Participa en el 2014 con Víctor Manuel en el concierto 50 años no es nada, cantando La Planta 14, y ahí ya conozla ya todo el mundo, y volvería a grabar en 2017 el disco Consciente, en el que funde pues el folclore con géneros como el pop, el indie, el cantautor. Lo cierto es que Marisa toca todos los palos. Aquí que esto, bueno. Yo os recomiendo vos un tema para despedirnos, güey, que lle El Pozo María Luisa, cantado por ella. No está en el disco nuevo, pero podéis buscar los temas del disco en YouTube, en Spotify, y sinceramente hay una mujer que canta, y además con cantares en asturiano guapísimos. Ya tenéis música, ya sabéis. Si queréis recomendarme a mí de algún cantar de Marisa o de otro artista, podéis hacerlo @asturianotv, o entrar a nuestro blog para ver les shares complementarios de este capítulo en asturianotv.wordpress.com. Entréis ahí y vemos. ¿Qué nos faltaba? El refrán: Dios puede mucho, pero más puede el cucho. Para conocer qué significa esto de Dios puede mucho, pero más puede el cucho, tenemos que ponernos en la mentalidad de la gente que vivía antiguamente en las caserías de Asturias, y para los que el cucho ya era importantísimo, tanto como para decir eso de Dios, que en aquel momento ya era, digamos, casi que una blasfemia. Pero lo cierto es que para que los campos, para que los prados volvieran a poder cultivarse y tuvieran el mismo puxo a la hora de medrar la producción, tenían que estar bien abonados, y para eso había que cucharlos, había que echarles el cucho. Y por eso el cucho era tan importante en la casería asturiana. Y Dios puede mucho, pero más puede el cucho. Venga, vémonos el próximo día aquí y seguimos repasando contenidos de lengua asturiana y literatura. Mientras yo voy a acabar la cinta, que tengo una fame ya. Orvallo, agua a menudo que cae al orvallar. Rosada. Drizzle. Radaz. Izmares. Mau Maui. Llovizna.